Miércoles 7 de noviembre. Saludos, señoras, señores, y bienvenidos, como cada jornada, cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso matutino a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, Diario Córdoba, y como cada miércoles, Rafa Aranda, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario del Grupo Z, del Diario Córdoba. Bueno, hay un titular que copa las portadas, en los periódicos con más cobertura que con otras, así que aunque no es de ámbito nacional, sí que nos compete y vamos con él. Titula Diario Córdoba, 5 columnas, con una tipografía muy grande: gana la banca. El Supremo recula, dice, y vuelve a cargar al cliente el impuesto de las hipotecas. La decisión evita la devolución de 5.000 millones y levanta una ola de estupor e indignación social y política. Diario ABC, a toda página, la página 1, foto para Lesmes, para el presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial. El cliente seguirá pagando, dice el diario ABC. Y, como le digo, la foto, en la página 1 a la que estoy hablando, el Supremo se dice una ajustada votación 15-13. Y en el diario El Día, en el sumario, el Supremo se corrige y endosa al cliente el impuesto sobre las hipotecas. Bueno, era una de las opciones, Rafa, de las tres posibles que había, quizás la más impopular y la más difícil de explicar, además. Sí, además, posiblemente la que más se descartaba, por el hecho de que era la rectificación de una sentencia que ya había dictado el Tribunal Supremo y, bueno, corregirse a sí mismo, que es algo que es inhabitual, que es algo que yo creo que incluso en la historia de lo que llamamos de democracia, los 40 años de democracia, no se ha visto todavía en la alta instancia judicial. Aquí cabe analizar dos cosas. Una, por un lado, lo que afecta el proceso en sí, o sea, lo que afecta al bolsillo del ciudadano, que tendrá que seguir pagando el impuesto que se genera de la operación cuando un banco presta dinero en una hipoteca a un cliente. Ya de por sí el cliente tiene que pagar al banco por esa operación, que a un interés, que es el interés, que es el beneficio que, digamos, en sí debería tener el banco, y por otro lado ahora, como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, va a tener que seguir también abonando de su bolsillo y no la banca, a pesar de que la banca también hace negocio con el tema, porque ya hemos visto que tiene un incremento de su beneficio gracias a ese interés. Pues el ciudadano va a tener que seguir pagando ese impuesto que genera para el Estado. Pero por otra parte, aquí el que queda más tocado es el propio Poder Judicial en sí, por la trayectoria que ha tenido el devenir de los acontecimientos, ¿no? Dictó una sentencia favorable al cliente, fundamentada, además, o sea que ya estaba justificada por la propia sala, la sala tercera en este caso, que dictó esa sentencia, y en apenas 48 horas paralizó ese veredicto y abrió un debate interno que ha redundado, pues, en ese proceso del que poco a poco seguramente se irán conociendo los argumentos de debate entre los que han votado a favor de que el impuesto lo sigan pagando los ciudadanos, que han sido 15, y los que han votado para que se mantuviera la primera sentencia de la sala. En cualquier caso, a partir de ahora cabe abrir de nuevo un debate sobre si es conveniente o no revisar el papel del Tribunal Supremo y el procedimiento del Tribunal Supremo, que en los últimos tiempos nos viene acostumbrando también a veredictos contradictorios. No es el primer caso de un veredicto contradictorio y que suscita un debate social, las sentencias de la justicia, si están de acuerdo o no a lo que es el sentir popular. En cualquier caso, también hoy se están escuchando muchas voces críticas sobre lo que ayer sucedió o en las últimas 48 horas sucedió en el Tribunal Supremo, y también posiblemente, y yo el primero, esas voces críticas, partimos de la base de que no nos hemos leído la sentencia. Igual cuando... no se conoce la sentencia, no se conoce, fallo, bueno, de hecho no se conoce todavía. En el momento en que se conozca la sentencia y tengamos los argumentos fundamentados a los que se llegó ayer, pues posiblemente podamos entender un poco más cuál ha sido las razones para este cambio de criterio en el Tribunal Supremo, que de momento
desde el punto de vista del ciudadano de a pie, lo primero que piensa es que ha habido presiones por parte de algo tan potente como es la banca. Hay varias reflexiones al calor de esta información, de este episodio. La primera es la politización de la justicia. Algunas asociaciones de jueces han pedido la dimisión de Carlos Lesmes, de Díaz Picazo, que es el presidente de la Sala Tercera, de la Sala de lo Contencioso, porque se entiende que no es tan imparcial la justicia como debiera. De hecho, ha habido varias sentencias a nivel europeo que cuestionan la imparcialidad de nuestra justicia. Parece que está muy politizada y eso le inclina hacia un sitio u otro, algo que evidentemente desprestigia la justicia. Y luego, en segundo lugar, ¿qué ocurre con las sentencias que se dictaron, que son firmes? Las sentencias de la semana pasada son firmes y es curioso que en Rivas hacia Madrid, que hay un ayuntamiento que motiva casi todo este lío, tiene varias sentencias, unas son a favor de que pague el impuesto del registro de la hipoteca él y otras a favor de que la pague el banco. Ahora va a haber una convivencia de dos jurisprudencias. Sin ir más lejos, creo que ayer mismo en Málaga hubo una sentencia favorable al cliente otra vez, que el banco está obligado a devolverle 3.000, creo que son 3.500. Bueno, el banco no devuelve, que también hay un poco de confusión. Quien devuelve es la comunidad autónoma. A ver quién lo paga. O lo paga el banco o lo paga el cliente, pero no es que el cliente le pague al banco, tampoco vamos a demonizar al banco en este sentido, el banco hace de recaudador de impuestos solo. Efectivamente, además, bueno, el volumen, el montante económico, hay que decirlo, son 20.000 millones de euros a nivel nacional, 5.000 millones de euros se calculaba que le correspondía a cada autonomía en este sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, una cantidad lo suficientemente importante como para que el dictamen del Tribunal Supremo hubiera sido firme desde el primer momento, que no estuviéramos ahora interpretando qué es lo que ha podido pasar para que se cambie de opinión en un órgano tan importante como es para la vida de este país, ¿no? De cualquier país. Y luego una tercera reflexión, vale que se pierde la retroactividad de la ley, pero se puede cambiar la ley, o sea, ahora el Parlamento puede cambiar la ley y decidir que a partir de ahora, claro, no retroactivamente, porque la ley sí que no puede ser retroactiva, pero que de aquí en adelante sea el banco quien se encargue de pagar el impuesto, que significa registrar la hipoteca, de la que, como decía Rafa, se beneficia el banco, básicamente. Ahí quería llegar. Los jueces lo que hacen es aplicar las leyes. Claro. Las leyes las dictan los parlamentos. Efectivamente, ahora, ya desde anoche mismo, en las primeras valoraciones de los partidos políticos sobre el dictamen del Tribunal Supremo, el Partido Socialista Obrero Español, que es el que ahora preside el Gobierno, hablaba de respetar, como suele ocurrir en estos casos, suelen decir en estos casos, respetar el dictamen de la justicia, pero ya la mayoría de los partidos políticos, el resto de los partidos políticos prácticamente coincidían en el mensaje de que a partir de ahora lo que habrá que hacer es modificar esa ley que aplican los jueces, de tal forma que la ley represente más lo que es el interés social, el interés de la sociedad española, que una ley, bueno, que digamos también de paso que es bastante antigua. De Felipe González, por cierto. Efectivamente, o sea, una ley que tiene ya, el país ha cambiado mucho a lo largo de estos años y también pues las leyes son vivas, ¿no? Tienen que adaptarse a las nuevas situaciones. Bueno, vamos a continuar con otro asunto de interés, por ejemplo, la foto del diario El Día, luego vamos con el titular. La foto del diario El Día se marcha hasta el Muriano, ayer lo vieron en esta casa, una foto de Jordi Vidal, la ministra pasa revista a la brigada, dice el diario de Grupo Yoli, una foto de Margarita Robles, tras su llegada en helicóptero, por cierto, a la base de Cerro Muriano y pasa a revista a la brigada, dice el diario Córdoba, Robles pasa a revista a la base de Cerro Muriano, una foto de la ministra, ¿es la ministra? No sé si es la ministra. Sí, es la ministra montada en un leopardo. En un leopardo esta con un casco y no la reconozco. Y también el diario ABC titula, la ministra de Defensa admite la antigüedad de la base de la brigada de la 10, que sigue sin inversiones. Bueno, son quizás la principal consecuencia o conclusión de la visita. Sí, la ministra reconoció que hace falta echar dinero ahí. La visita es una visita protocolaria, digamos que de obligado cumplimiento, es la máxima autoridad en las Fuerzas Armadas del país, lo normal es que conozca las bases en las que conviven a diario. Imagen de la revista de cuando llegó ayer la ministra. Claro. Recordemos que bueno, Cospedal también, ella probó un leopardo, el leopardo es un carro de combate que precisamente el gobierno español estuvo negociando para vendérselo a Arabia Saudí. Lo que pasa es que en su día no se levantó la polvareda, por ejemplo, que se ha levantado en este caso con los barcos de Navantia, y María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, se montó en un caza, en ninguno ni tanto Margarita Robles ni Cospedal llegaron a manejar los mandos de los vehículos, afortunadamente, bueno, creo que sea muy diestra. El caso es que, bueno, creo que una visita protocolaria, está visitando los acuartelamientos, la brigada prácticamente ha regresado hace poco de una misión en Lituania,
está a las puertas de una nueva misión más comprometida, si cabe, por ser una operación de mayor riesgo como es a Irak, y ha ido a visitar a ver cómo se encuentra la tropa. Entonces, bueno, pues ha detectado que en el cuartel, en la base militar de Cerro Muriano, bueno, pues una construcción, una infraestructura que tiene ya muchos años, que prácticamente no se conocen que haya habido reformas muy importantes en ese acuartelamiento. Y básicamente, bueno, pues lo que ha venido a decir es, yo creo que palabras que prácticamente son esperadas, ¿no? Pues que hacen falta alguna reforma en algún edificio, alguna infraestructura que se está empezando a quedar obsoleta, pero más allá de eso, bueno, claro, pues es una visita a eso que hay que enmarcar dentro de lo que es su papel como ministra de conocer cuál es el estado de las Fuerzas Armadas, cómo conviven a diario, etcétera, etcétera. Efectivamente, negro sobre blanco realmente no puso nada, ni se habló de cifras, ni de fechas, ni nada, solamente dijo, oye, una manita de pintura haría falta. No anunció nuevas misiones, ya se sabe que la próxima misión está ahí a la vuelta de la esquina. Córdoba vuelve también a situar esa marca también tan importante que le está también proporcionando el ejército con estas misiones que están llevando a cabo a lo largo del mundo. Son misiones que son humanitarias y que son muy bien agradecidas y muy bien valoradas además en los lugares en los que la brigada ha estado hasta ahora: Líbano, ya he dicho, Lituania, cuando es en Bosnia, cuando en los países balcánicos, cuando en pleno conflicto. Ahora vamos a Irak. Y más allá de eso, más allá de decir que hace falta eso, una mano de pintura, una reforma, alguna grieta que aparece, vamos, normal, pues tampoco tuvo mayor valor. Nos quedamos en el día, en la portada, 5 columnas, habla de la mezquita catedral, otra vez. Dice en este caso el diario El Día, un estudio cifra en 406 millones de euros el impacto de la mezquita en Córdoba. Durante el último año el monumento ha generado unos 800 puestos de trabajo. Yo no sé si este estudio tiene alguna intención, supongo que todo tiene intención en la vida, porque una de las conclusiones creo que fue Caldenete quien hizo el estudio, decía que está muy bien gestionada. No sé si lleva alguna intención esta aparición de este estudio en una época, un momento convulso también. Ahora vemos la foto del diario Córdoba. Sí, es decir, la foto en sí ya viene a poner el subrayado de por dónde puede venir este estudio, ¿no? La foto del obispo ayer presentando documentación en el Vaticano sobre la propiedad de la mezquita, ¿no? El propio resultado en sí del estudio viene a poner más en valor la propiedad de la mezquita en sí, ¿no? El estudio de Loyola, dirigido por el profesor Alejandro Caldenete, viene a decir que el impacto económico que la mezquita suele tener anual en la ciudad, no solamente obviamente en el propietario de la mezquita, sino en toda la sociedad en sí, por la cantidad de sectores que se benefician del movimiento económico que tiene este importante monumento, patrimonio de la humanidad, es de 406 millones de euros. Para que se hagan una idea los espectadores de cuánto reportan de estos 406 millones a distintos sectores de la sociedad, el año pasado el Cabildo reconoció, digo el Cabildo reconoció porque es un gran secreto las cifras que se mueven en torno a la mezquita, porque recordemos, no pagan IBI. O sea, el Cabildo reconoció que había habido 1.900.000 visitas aproximadamente al templo el pasado año, uno de los monumentos patrimonio de la humanidad en España con mayor número de visitas, recordemos. El precio medio de la visita a la mezquita catedral es de 10 euros para todos aquellos que lo visiten que no sean de Córdoba. En Córdoba tienen acceso gratuito, recordemos, a la mezquita, y bueno, pues eso multiplicado por el número de visitas más lo que aportan las visitas nocturnas, que son 18 euros la entrada, se cifra en torno a 12 millones de euros. Son 12 millones de euros entonces lo que en sí genera directamente la entrada al templo. Hasta 406 millones de euros, de esos 12 millones de euros, las 406 millones de euros son dinero del que se benefician pues todos aquellos sectores también que se ven agraciados por los ingresos que generan el atractivo turístico de la mezquita catedral, ¿no? Digamos, hostelería, el sector de la hostelería, el sector de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 406 millones de euros obviamente supone, digamos, la mayor fuente de ingreso en torno al turismo que hay en Córdoba, en la provincia de Córdoba ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues quien maneje los designios de esos 406 millones de euros o
¿Quién maneja los designios de la fuente de esos 406 millones de euros? Digamos que tiene una importancia superlativa, claro. Y eso ayuda también a interpretar un poco el pulso, más allá del control por aquello del valor importante patrimonial que pueda tener la mezquita catedral en sí, pues por el valor económico que hay que dar subrayado, que es muy importante. Decían ayer, creo que fue el propio Cardenete, que ese significa el 1,6% del PIB local, la mezquita, o sea que la importancia es importante, para la redundancia. Con esos datos fue, como decía antes Rafa, ayer Demetrio Fernández a ver a Pietro Parolin, que es una especie de ministro de Exterior, algo parecido, en el Vaticano, y le enseñó esos papeles y otros papeles, como dice el diario Córdoba, en los que se justifica la titularidad del monumento. Se entregó el acta de cesión de Fernando III el Santo y algún otro papel. Lo que me pareció más curioso, Rafa, no sé si te pareció también, es que a la vuelta de la reunión esta, dijo Parolin y dijo Demetrio Fernández que la titularidad no se gana con la inmatriculación, pero, bueno, algo significativo sí que es. Sí, bueno, efectivamente. De todas formas, tanto en la visita que tuvo recientemente Parolin de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como en la visita ayer del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tampoco es que se haya mojado demasiado el Vaticano. No suele. Digamos que hasta ahora, bueno, apenas han pasado 24 horas de la visita del obispo, pero el papel ha sido de discreción y yo creo que en una acertada posición pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos en manos de la propia justicia en sí, ¿no? Y de lo que hagan los propios gobiernos sin meterse en mayores injerencias, ¿no? El caso es que, bueno, se supone que la Iglesia va a defender hasta las últimas consecuencias la propiedad del templo y lo que sí debería ser ya también casi que más allá que aconsejable es que el tema no se eternice, sino que acaben ya tomando una decisión porque están mareando desde hace mucho tiempo la perdiz, ¿no? Pero lo que decías es que no hubo un apoyo firme y contundente del Vaticano. No lo ha habido. Y a lo mejor eso es lo que iba buscando Fernández. Seguramente iba buscando eso, más allá de la foto de ser recibido en el Vaticano, como no cabía también otra cosa. Además, claro, cuando hace un par de semanas o una semana ha recibido a un emisario o una emisaria del gobierno, que también es discutible porque posiblemente no le correspondiera ese papel a la vicepresidenta del Gobierno, sino al ministro de Asuntos Exteriores junto al embajador de España, claro, en el Vaticano, que yo no lo vi en las fotografías. Pero bueno, si hace una semana le abrió las puertas del Vaticano a la vicepresidenta del Gobierno para que le expusiera todas aquellas reivindicaciones por una mejor relación entre el Gobierno español y la Santa Sede, es lógico que ayer pues más abiertas todavía estuvieron para el representante de la Iglesia, claro, en la provincia de Córdoba y máximo responsable del templo en cuestión en sí, como es el obispado, ¿no? Y no hubo ese apoyo, no hubo esa notificación ni siquiera de la Iglesia de Córdoba, porque Carmen Calvo jugó un poco con las palabras, intentó llevárselas con su sardina, el obispo ni siquiera lo ha intentado. Efectivamente, o sea, ha habido también, ya digo, ha sido aparte de la discreción en sí de la visita, que tampoco fue anunciada bombo y platillo, sino que se ha sabido a posteriori, bueno, pues si hubiera habido alguna respuesta contundente, favorable a los intereses del obispado en sí o del cabildo en sí, seguramente se hubiera dado a conocer, claro, ¿no? Y por tanto, bueno, ya digo, el Vaticano ha llevado un papel discreto. Volviendo al informe en sí, hay otro aspecto curioso, que es el debate que el informe ha levantado en sí, el propio procedimiento, ¿no? Fue una reunión a puerta cerrada con distintos agentes sociales vinculados con el turismo y parece que uno de los que estuvieron en la reunión, que era el presidente del INTUR, el teniente alcalde Pedro García, no está muy contento en sí con que su nombre haya salido por medio y que fuese uno de los partícipes de esa reunión, cuyo postura favorable al informe presentado en sí parece que fue unánime porque argumenta que si fue una reunión confidencial, pues no debían de haber salido tampoco los nombres de quienes participaron. No obstante también, bueno, lo que sí hay un cierto también debate en torno a si más allá de esos 406 millones de euros que genera, podían todavía seguir exprimiéndose aún más la teta, con todo el respeto de la mezquita catedral, porque recordaban también agentes sociales, recordaba el presidente de Asento, recordaba el presidente del INTUR, que no es precisamente un monumento que se promocione en las grandes citas, las grandes ferias en torno al turismo que se celebran a nivel mundial.
apenas tiene difusión como monumento en sí atractivo visitable la mezquita catedral, ¿no? Ahora se está celebrando la Feria Internacional de Londres, que es, digamos, el foro más importante de promoción del turismo que se celebra en el mundo cada año. En España tenemos una cita que es también muy relevante, que es FITUR, la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, y allí, bueno, pues la mezquita forma parte de algo más, una oferta más dentro de los folletillos turísticos que se reparten entre los turoperadores, ¿no? Los negocios de rutas que se cierran con los turoperadores, pero no es en sí un objeto de promoción que posiblemente, si se divulgara más, pues incluso esos 406 millones de euros podrían hasta multiplicarse. De hecho, la encuesta que ayer, el informe que ayer presentó también la Loyola, solamente creo que era el 60% de las personas que visitan Córdoba a lo largo del año dice que lo hacen con el interés de conocer la mezquita catedral. Luego hay un 40% que parece que todavía no se han enterado que la mezquita exista, o lo dan como algo que forma parte más del recorrido, pero no en sí como un objeto además, de su deseo. Habría que saber si esa cantidad, porque a nosotros nos parece mucho, pero no sabemos qué impacto tiene la Alhambra, por ejemplo, o qué impacto tiene el Prado. O sea, que habría que ponerlo en contexto y ver hasta qué punto otros monumentos son o no rentables. Hay otros monumentos que están multiplicando más sus ingresos y posiblemente sin tanto valor como puede tener en Córdoba la mezquita en sí, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Traen todos los periódicos foto para Santiago Muñoz Machado, lo hace el diario Córdoba, por ejemplo, en la parte superior. Santiago Muñoz Machado, Premio Nacional de Historia, titula. El diario El Día, la parte alta también. Muñoz Machado logra el Premio Nacional de Historia por una obra sobre el español, el idioma español. Y el diario BC, también en la parte superior, Santiago Muñoz Machado recibe el Premio Nacional de Historia. Un cordobés de Pozo Blanco que sigue triunfando y que ya tuvo un Premio Nacional de ensayo, tiene el Premio Nacional de literatura, de ensayo. Tiene ahora el Premio Nacional de Historia. Es un jurista multifacético, Santiago Muñoz Machado. Manuel Muñoz Machado yo lo conocí hace aproximadamente 30 años y era el presidente de, digamos, el TAS del Comité Olímpico Español. Era el que valoraba la última consecuencia en todas las demandas que había a nivel deportivo en España. Después, bueno, ha estado metido también posee una ganadería también, la ganadería de Jaralta, están también metidos en el mundo del toro. Ocupa un lugar importante en la Real Academia Española. Bueno, el martes que viene hay elecciones y puede ser nuevo director. Incluso ya están hablando de que puede ser el próximo presidente de la Real Academia. Sí, el director se llama ahora, en lugar de Darío Villanueva, que termina su mandato, de la Real Academia Española. Y después, bueno, está reconocido como uno de los constitucionalistas más importantes y más relevantes que hay ahora mismo en España, y sobre todo está poniendo muchas luces en los últimos meses en lo que es la cuestión catalana y, bueno, las posibles vías que hay en la Constitución para intentar atajarla. En Diario Córdoba tuvimos la suerte de poder contar con él en el último de los foros que celebramos, de los que estamos celebrando en torno al 40 aniversario de la Constitución, y la verdad fue una intervención riquísima, porque, ya digo, tiene una perspectiva ahora mismo no solamente de la Constitución, sino de cualquier cuestión que pueda tener alguna ramificación legal en este país, que mucho más preclara que cualquier otras personas que tienen ahora mismo autoridad en España, ¿no? Pues Muñoz Machado, Santiago Muñoz Machado, un cordobés que triunfa fuera de Córdoba, es profesor de la Complutense, creo, aunque ya está, será emérito, un hombre mayor, 60 y muchos años. Sí, creo que está en excedencia, creo. Sí. Y que triunfa. Dice el diario El Día, hilando con esta información, que más de 95.500 cordobeses se trasladan en un año a otras provincias para trabajar. Lo hace la parte alta, Álvaro, Pablo, la parte superior del periódico, ahí está. Es un balance negativo porque 95 salen, solo 35 entran, con lo cual tenemos un balance en contra de, creo que son, lo he dicho al revés, 32.000 personas que perdemos cada año por tener que salir fuera a trabajar. Extrapolado a lo que es la comunidad autónoma en sí, más de 700.000 andaluces han tenido que desplazarse desde sus localidades a otras distintas para intentar ganarse la vida, ¿no? En el caso de Córdoba la cifra es muy importante, ¿no? Es la segunda más alta por detrás de Almería. Efectivamente, por eso digamos que también, bueno, es la provincia más castigada o la segunda más castigada con el paro después de Cádiz. Luego la posición parece que está equilibrada también con esa necesidad que tienen las familias de desestructurarse
para que algunos de sus miembros intenten buscarse la vida más allá de nuestra frontera. Pero son cifras, ¿no?, que se solapan, o sea, que se suman. Sí. Los parados de Córdoba más los parados que se han ido, que ya no cuentan como parados cordobeses, ¿eh? Lo triste en este caso es que después el billete de vuelta prácticamente no está cerrado, o sea que la mayoría de estas familias se han desestructurado ya para siempre, ¿no? Y que también muchos de ellos, cuando deciden hacer la maleta y empezar a buscarse el jornal fuera de Córdoba, muchos de ellos no acaban encontrando tampoco una solución a sus problemas, ¿no? Acaban asentándose a lo mejor en otros lugares porque tienen más perspectivas de poder de tener más oportunidades para buscarse un empleo, y sin embargo no acaba siendo así, o no acaba respondiendo posiblemente a las perspectivas que ellos tenían, y acaban trabajando en otra cosa que no era aquella a la que ellos habían puesto en la diana, ¿no? Esa desestructuración que además y esa emigración forzosa que además está despoblando numerosas zonas, sobre todo zonas rurales de la provincia, viene siendo también objeto de debate desde hace mucho tiempo, y bueno, aquí lo que cabe ya es que se empiecen a acabar un poco los debates y empiecen a pasar también a la acción y a llevando a cabo, bueno, pues políticas que intenten, por un lado, eso, pues combatir esa situación de precariedad laboral, y por otra parte, pues que se divulguen y fomenten las oportunidades que muchos de estos creen tener fuera y que a lo mejor incluso tienen dentro pero desconocen. Sí, hay un programa de retorno de talento que puso en marcha la Junta, quiero recordar, que no parece que esté funcionando mucho. Efectivamente, por eso digo, es que hay muchas oportunidades. Ayer lo escuché también debatir, muchas veces es falta de información. Hay también un montón de proyectos en marcha, desde las propias confederaciones empresariales, la administración en sí, la Junta de Andalucía, etcétera, 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 que muchas veces a una población, en estos casos muchas veces joven, que sueñan con encontrar salida al sacrificio en los estudios que han llevado a cabo, y eso fuera de nuestras fronteras nacionales, no solamente de nuestras fronteras provinciales, pues no saben que pueden encontrar esa oportunidad para intentar emprender o ganarse la vida aquí sin tener que abandonar su familia, ¿no? Muchas veces también por falta de información, que bueno, en la mayoría de los casos hay que ser realistas, y también corresponde eso a la falta de oportunidades que acaban encontrando. Por ir terminando la parte local de este sumario, dice Diario Córdoba, también arriba en la cabecera, Magtel entrega sus galardones. La innovación es Don Bosco, Texos y Gades Technologies, que son 3 empresas que fueron premiadas, distinguidas ayer en estas 3, bueno, Don Bosco no es una empresa, que en estos premios Magtel a la innovación. Hablamos un poco de eso antes, hay talento, hay valores, ganan sus premios y luego la mayoría salen de Córdoba a desarrollar. Y hay que valorarlo. En este caso, bueno, pues primero hay que aplaudir que pues se fomente a través de estos tipos de premios también el emprendimiento o las investigaciones para intentar avanzar tecnológicamente, e incluso también a que distintos estamentos de la sociedad, ya sean del perfil que sean, pues se enganchen a las nuevas tecnologías para intentar acelerar en su día a día, ¿no? En este caso, bueno, pues los premios han sido la Fundación Don Bosco, que no es efectivamente una empresa relacionada con la tecnología, pero sí que ha empezado a aplicar las tecnologías también para llevar a cabo la importante labor social que lleva a diario, en la empresa Texis y una empresa gaditana, que en este caso pues sí desarrollan tecnologías para poner al servicio de fundaciones como la Fundación Don Bosco, para que nuestra vida pues se vaya adecuando a los nuevos tiempos. Hay más información de ámbito nacional e internacional, por ejemplo, el tema del caso Sere. Titula el diario El Día en su portada: el fiscal arremete contra Chávez y Griñán en su informe final de los Sere. El diario ABC, el fiscal del caso de los Sere desmonta la coartada de Chávez y Griñán, dice. También hay referencia en el diario Córdoba por ahí. Bueno, se intentó quizá por parte de Susana Díaz apartar el tema de los Sere de la campaña, y se le está metiendo en la campaña, porque además está siendo demoledor el fiscal con respecto a Chávez y Griñán. Efectivamente, o sea, lo que es las conclusiones finales, en las que el fiscal, como también no cabía esperar otra cosa, está teniendo un notable protagonismo, pues se ha metido en la campaña de lleno, ¿no? Sí. Yo creo que se le está votando a los partidos de la oposición para que hagan uso de la corrupción como una herramienta arrojable al gobierno de Susana Díaz, aunque digamos que lo que se está juzgando en el caso de la ERE fue previo a la llegada de Susana Díaz al gobierno, ¿no? En este caso afectaría a 2 expresidentes anteriores a Susana Díaz, como son Manolo Chávez
y Griñán, ¿no? Pero sí es cierto que las conclusiones de Fiscalía están siendo demoledoras. Por un lado, la semana pasada conocimos la cifra total que la Fiscalía Anticorrupción pone por delante como dinero que fue mal empleado o presuntamente mal empleado a la hora de... sí, el saqueo es la palabra que ha utilizado la Fiscalía en sí textualmente, que está en torno a los 608 millones de euros. Digamos que es una de las cifras más importantes que se han volatilizado, entre comillas, en los últimos años, ¿no? En casos que se señalan como de malversación y de corrupción política. Y por otra parte, ayer también en el desarrollo de sus conclusiones finales, el fiscal pues dijo que tanto Manuel Chávez como José Antonio Griñán no pueden eludir la responsabilidad que tenían en este caso, porque según el fiscal, siempre según el fiscal, ambos conocían la irregularidad del proceso porque se le había advertido, y además el proceso en sí solamente se podía llevar a cabo si San Telmo lo aprobaba, o sea que tampoco es eludible su responsabilidad, argumentando que son burocracias que llevan a cabo en las consejerías, que a ellos le llegan en una montaña de papeles que ni siquiera la mayoría de las veces llegan a leer y llegan a conocer en profundidad, ¿no? Según Fiscalía, para aprobar este procedimiento hacía falta la firma del presidente, y en este caso por el presidente tuvo que dar su visto bueno, ¿no? Apuntar tan directamente desde Fiscalía a la máxima autoridad del gobierno autonómico en plena campaña electoral, digamos que es una noticia que no agradará mucho al propio gobierno en sí, y por supuesto, ya digo, se la pone votando la oposición para que lo emplee a lo largo de la campaña, como de hecho seguro va a salir. Y terminamos con una referencia que hace el diario ABC, que a mí me ha sorprendido mucho cuando lo vi ayer anunciado. Titula ABC: el bombardeo de Cabra, 80 años sin mucha memoria. El bombardeo de Cabra fueron fuerzas republicanas que bombardearon la localidad cordobesa de Cabra hace 80 años, en la Guerra Civil, pero me sorprende que Cabra ahora recuerde un hecho, una página negra, porque no es habitual. Ha habido muchos episodios parecidos, bombardeos en Montoro, hubo también actuaciones, y no es normal que se recuerde un bombardeo. Son 109 muertos, son un bombardeo importante en cuanto a sus consecuencias, pero me sorprende quizás. Bueno, digamos, Cabra ya se sabe que está en el alcalde de Cabra del Partido Popular. O sea, sí, pero tampoco Fernando Priego es de los más talibanes, ¿no? Un bombardeo por el otro bando, igual pues hubiera solo hallado un poco. Hay otro, ¿no? Sí ha habido, seguramente fue un episodio más en los 3 años de guerra que hubo en Cabra. La verdad que, bueno, esa fotografía ya hace algunos meses, por el valor de la fotografía en sí, no por el hecho en sí, que también va añadido a la fotografía, ¿no? La fotografía refleja un hecho, pero fueron rescatadas por el fotógrafo de Diario Córdoba, Antonio Jesús González, que está llevando una labor muy importante en lo que es la memoria fotográfica de la provincia. Y bueno, pues eran unas fotos muy dramáticas, porque las fotos en sí, bueno, llevan el peso del drama de lo que es cualquier guerra y la devastación que produce, ¿no? De hecho, bueno, pues este bombardeo republicano en Cabra hace 80 años causó más de un centenar de muertos en la localidad, heridas que, como vamos viendo, al cabo de los años no acaban de cerrarse definitivamente. Pero bueno, no deja de ser un hecho más en sí de los muchos que se produjeron en la provincia a lo largo de la contienda bélica, ¿no? Hoy coinciden dos efemérides en Córdoba. Uno es ese 80 aniversario del bombardeo, digamos que uno es una etapa negra en la historia de Córdoba, ese bombardeo en Cabra, pero por otro lado hoy se celebra el 25 aniversario del primer partido que se jugó en el Estadio Nuevo Arcángel, en uno de los episodios digamos que más inciertos y que ha habido, digamos, casi que en Córdoba en sí, porque según hoy sacamos también en las páginas del periódico, 48 horas antes de que el estadio abriera la puerta, hubo una comparecencia pública en prensa, en rueda de prensa, y el arquitecto de la obra, el jerezano Javier Ollero, dijo que el estadio no reunía las condiciones de seguridad para abrir las puertas, y 48 horas después el estadio se estaba abriendo de par en par para que 15.000 personas ocupasen una instalación que apenas un día antes presentaba aproximadamente una docena de irregularidades que tuvieron que ir subsanando sobre la marcha a
a prisa y corriendo, ¿no? Después, el éxito de lo que fue la puesta en escena, la primera puesta en escena del Arcángel en sí, pues vino a demostrar que no fue una temeridad por parte de la autoridad municipal para autorizar que ese día se jugase ese partido, autoridad municipal, con la firma del informe técnico de un ingeniero técnico también que dio el visto bueno favorable a cómo se encontraba la obra para que pudiera acoger un acontecimiento de esa magnitud. Pero ya digo, hoy al lado de esas imágenes dramáticas del 80 aniversario de un episodio más de la guerra civil en Córdoba, se suma la otra efeméride no tan infeliz como es que desde hace 25 años tenemos un estadio en obras, que es el Estadio Municipal del Arcángel. Un amabulio de protocolo grande en esa inauguración con el alcalde, que era Herminio, creo recordar. El alcalde Herminio, el presidente del Instituto Municipal era Tomás Rubano. Y Rafael Gómez, que se inauguró a medias porque Gómez se fue, hubo un lío ahí. Ya digo, o sea, 48 horas antes hubo una comparecencia, una rueda de prensa, además fue en el ayuntamiento, o sea, en sede oficial, el alcalde Herminio Trigo se encontraba fuera de Córdoba, compareció el teniente alcalde accidental en este caso, que además era el presidente de la gerencia de urbanismo, que era José Rafael Navarro, compareció el presidente de la financiera de la obra, que le costó aproximadamente creo que es unos 9 millones de euros actuales, que era Rafael Galea, presidente de Finacom, que fue la financiera que sufragó la operación del estadio a cambio de construir el centro comercial del Arcángel, y compareció el arquitecto, uno de los 3 arquitectos del proyecto, que era Javier Ollero, el jerezano Javier Ollero. Y Javier Ollero, 48 horas antes de que 15.000 personas ocuparon ese graderío, de los cuales muchas filas de asientos tuvieron que ser levantadas porque el anclaje defectuoso que tenían impedían correr el agua, y había llovido esos días bastante y eran charcos prácticamente lo que había en cada uno de los 12.000 asientos que había entonces colocados en el estadio. Javier Ollero certificó que el estadio no reunía las condiciones de seguridad para abrir las puertas al público. Sin embargo, 48 horas después, el estadio abrió las puertas y hasta el día de hoy. Los que caminen, los que, como yo, sean abonados de la zona de tribuna, que es la única zona que queda puesta en pie desde entonces, el resto del estadio ya tiraron sus muros y se han modificado. Bueno, pues los que sigan frecuentando la zona de tribuna encontrarán en la terraza de acceso al graderío un homenaje permanente a esas irregularidades que había o defectos que había hace 25 años en el estadio, porque cada vez que se pisa una de las losetas del suelo hay que hacer surfing, las losetas van bailando, se van moviendo y uno hace prácticamente el mismo movimiento sobre ellas para no caer que los surfistas que vemos por las playas de California. En cualquier caso, ya digo, 25 años después, la perspectiva que hay generalizada del cordobés es que el estadio sigue estando en obra, que hay una zona de tribuna que nos deja ver su esqueleto cada vez que pasamos por allí, de vigas y de columnas de cemento al aire libre, y cuya, bueno, el fin de obra en sí pues no se adivina, y ya mismo cambiaremos el dicho de que va a tardar más que la obra del Murallón por el de va a tardar más que la obra del estadio. Bueno, pues lo dejamos aquí con este homenaje al nuevo Arcángel y ese recorrido de 25 años, que son unos más, porque la obra comenzó bastante antes de los 25 años que se completan ahora del año 93, que es lo que ahora se conmemora. Gracias, Rafa, por tu visita de cada miércoles. Gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo con la programación habitual de esta casa. Mañana seguimos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.